Según Marx, la relación real que el hombre tiene con las cosas es el trabajo, siendo entonces su esencia, el medio por el cual se realiza a sí mismo, para desarrollar sus posibilidades, su satisfacción y felicidad. El trabajo es la manifestación de la realidad objetiva, de aquello que primero era solo una imagen o representación. Por ejemplo, el constructor realiza una vivienda y para llevar a cabo deberá primero tener una idea o representación de lo que hará, y también necesitará el material donde esa idea se objetive, por ejemplo madera o ladrillos, etc. La operación del trabajo consiste en la transformación del material mediante herramientas hasta llegar al momento de la concreción de la vivienda. En esto consiste la objetivación plena de lo que antes era solo una idea. La diferencia con el animal, que también trabaja, es que el trabajo humano es consciente, es un trabajo social y se realiza en un proceso histórico. Esa conciencia que acompaña al trabajo humano, por la cual conoce su finalidad, determina su forma de obrar y subordina su propia voluntad, y es lo que lo caracteriza. Esa idea transformada en objeto produce una especie de desdoblamiento donde el sujeto se contempla a sí mismo en un mundo creado por él. En consecuencia, la sociedad es la unidad del hombre y la naturaleza. En el trabajo, el hombre es hombre porque es allí donde se muestra en referencia a la naturaleza y a lo universal. El hombre es capaz, dice Marx, a diferencia del animal, de no dejarse llevar por sus impulsos y sus necesidades biológicas, sino que puede interponer o mediar la idea entre el impulso y la producción. Finalmente, entonces, el sujeto humano produce, trabaja libre de la necesidad física y liberado de ella, y es así que produce verdaderamente. Este es el trabajo libre. Por el contrario, si el trabajo solo se reduce a mantener la vida orgánica, la esencia del ser humano se transforma en alienación. Entonces, si la esencia del hombre es el trabajo, su esencia depende de las condiciones históricas en que se ha concretado. Según Marx, en la sociedad en la que él vive, estamos hablando del siglo XIX, el hombre está alienado porque se encuentra ajeno a sí mismo y no conoce su propia esencia. Y entonces, ¿en qué sentido dice Marx que el hombre desconoce su esencia? Y porque cree que obra libremente en sus funciones orgánicas o puramente animales, pero solo asume su esencia animal. A un obrero entonces le resultaría su estado natural no trabajar, y cuando cumple con su verdadera esencia trabajando, esta actividad se le manifiesta como un trabajo forzado por sus necesidades biológicas u orgánicas. La actividad que debiera experimentar como propia la vive como sufrimiento. Por eso el trabajador la niega, y al negarla se niega a sí mismo. Por ejemplo, hay dos formas sinteticemos dos formas de alienación. Uno, el trabajador se encuentra alienado en relación al producto de su trabajo porque él ha puesto a su propia esencia, pero no le pertenece a él, sino al dueño de los medios de producción. Y dos, el trabajador se encuentra alienado porque no puede elegir su trabajo y la forma de realización. No puede elegirlo libremente. Este está determinado por el sistema de producción y la forma de distribución de la riqueza y del poder. En consecuencia, el trabajador se relaciona con su actividad como una actividad no libre, sino al servicio de otro, bajo órdenes de otro. La sociedad está dividida en clases y su sola existencia contradice la libertad, o lo que es lo mismo, la convierte en una abstracción, porque la actividad de cada sujeto se enmarca dentro de la clase a la que pertenece y por la libertad relativa que esta clase posee. La libertad del proletariado y la del burgués no son iguales. Entonces, según Marx, si se supera la forma burguesa, se habrá llegado a la sociedad perfecta. Esa nueva estructura de relaciones de producción es el comunismo.
Dice Marx, en el comunismo desaparecerán las clases, el hombre superará la alienación y podrá cumplir con su esencia, y allí comenzará el reino de la libertad. Respecto del anterior, que sería como una prehistoria. El curso de la historia está pensada según un fin, una meta, un telos, como se dice en griego, que significa un propósito, un fin. Que el hombre llegue a conocer su propia esencia y a la libertad con una sociedad sin clases. Ahora bien, cabe remarcar que en nuestros tiempos el concepto de proletariado, tal como lo pensaba y expresaba Marx, no existe. En sus tiempos no existían leyes de protección social como la jubilación, la licencia por maternidad, vacaciones o indemnizaciones. Trabajaban los niños y las jornadas eran muy extensas, de hasta 18 horas. No existían prácticamente condiciones de seguridad o salubridad en los espacios de trabajo. No se produjo, como Marx suponía, un aumento de la clase proletaria y su progresiva pauperización. En los países desarrollados se produjo un ascenso económico-social de las clases obreras, especialmente en aquellos sectores más calificados. Esto no fue así en los países de mayor pobreza donde, por los efectos de la globalización, las condiciones laborales son más vulnerables. Sin embargo, el avance de los derechos laborales tiene inspiración en las ideas de Marx, sin duda, obviamente. Se podría considerar que hoy existen otras formas de alienación, distintas de las descritas por Marx, quizá peores por ser más sutiles, menos visibles y por lo tanto más peligrosas, como las redes sociales.